vimos la distancia entre los puntos, que conceptualmente es aplicar Pitágoras. Ya hablamos de delta I y delta X, como los catetos. Delta I es la variación del eje vertical y delta X es la variación del eje horizontal. Entonces, como la distancia es Pitágoras, h cuadrado va a ser igual a delta I cuadrado más delta X cuadrado, lo que está acá. El punto medio, nada más que el promedio de los puntos o directamente la mitad de cada cateto. Delta I y delta X son los catetos. ¿Qué más? Y el resto, esto es fácil, no tiene grandes dificultades. La pendiente, este es el concepto importante para llegar a recta. La pendiente se define como la inclinación, delta I partido por delta X. Entonces, es importante reconocer ciertas cosas porque eso permite que sea más rápido el cálculo de pendiente. Pendiente cero, pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente indefinida, porque hay una división por cero. Es negativa porque delta Y, pensando que lo que tenemos que pensar es que delta Y varía en esta variación. Entonces, pensando como me estoy moviendo de acá a acá. Entonces, ahí Y disminuye, delta Y es negativo. Por lo tanto, la pendiente va a ser negativa. Entonces, posteriormente, teniendo el signo, uno puede calcular la pendiente con bastante celeridad. Ya, por ejemplo, acá, la D, la pendiente es negativa, y el cateto vertical vale 2 y el horizontal 4, por lo tanto, esto es menos un medio. Y eso es lo que tratamos de ver la semana pasada, y las pendientes las pudieran calcular con rapidez. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las que son importantes, la ecuación de la recta que pasa por un punto, que sería I menos I1 partido por X menos X1 igual a la pendiente. La ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Nosotros siempre, la recomendación es que se la aprendan, pero que con esto dividiendo X menos X1 acá. Claro, porque estoy calculando la pendiente. I menos I1, X partido menos X1 debe ser igual a la pendiente. Y esta es la pendiente, delta I partido por delta X. De allí, la que uno tiene que manejar con soltura es la principal. La principal lo que tiene, más que la principal, ya, ¿dónde está? Es la otra. Es la número 1, no, la 2. La principal lo que tiene acá es que el coeficiente de posición corresponde a la intersección. M es la pendiente y N es 0,N es la intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, teniendo la intersección de la ordenada y la pendiente, tenemos la ecuación de la recta. La principal tiene alguna gracia, sí, es fácil de encontrar y bastante útil, y es fácil de graficar. En cambio, la general, uno la utilizará en el contexto de ecuación de la recta, en el sistema de ecuaciones. Ahora, si nosotros acá despejamos, llegamos a que la pendiente, lo que acompaña a X al despejar Y, va a ser menos A partido por B, cosa que vamos a utilizar en un ratito más, y coeficiente de posición va a ser, en este caso, menos C partido por A. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? 1, 2, 3, no hay duda. Perfecto. Listo. Y la última es la canónica. Y la canónica correspondía directamente a X partido por la intersección por el eje X o por la abscisa y Y partido por la intersección de la recta que la ordenada. Estas cosas las demostramos, eso fue lo que estuvimos viendo, y lo que venía a continuación es encontrar ecuaciones de la recta con los elementos que me entregan. Acá, por ejemplo, esta es fácil. ¿Alguien tiene problema de conexión, chicos? No, ya, ahora no. Ya. Entonces, por ejemplo, graficar esta sería despejar X. Sería X igual 3.
Y esa correspondería a específicamente, ¿dónde está acá? A una recta de este tipo, paralela al eje de la ordenada. Acá esta es y igual a menos x, pendiente menos 1. Eso sería acá. Y esta y igual 1, pendiente 0. Y igual 1. Esta sería, y explicando y, estoy haciendo mentalmente, y igual a menos x más 5. Va sobre el 5 con pendiente menos 1. Pendiente menos 1 significa que los catetos tienen que ser iguales, por lo tanto, delta y y delta x tienen que ser iguales, un triángulo, rectángulo isósceles, ángulo de 45. Listo, ahí está graficado. Ahora, el esquema clásico de estas cosas es que evalúe con x igual 0 y con y igual 0 para encontrar las intersecciones. Pero si uno se maneja bien con la pendiente, por ejemplo acá, despejamos y hacia acá. Entonces me queda y igual a un medio x, voy a hacer el paso nada más, un medio x menos 2. Despejé el y pasándolo acá y después pasé el 2 de y. Y esta gráfica pasa por el menos 2 con pendiente un medio. Recuerden que la pendiente es delta y partido por delta x. ¿Ya? Y si esto vale un medio, sabemos que delta y vale 2, delta x tiene que valer 4. Por lo tanto, tiene que pasar por acá por el 4. Y ahí tendríamos nuestra recta. Con pendiente positiva. ¿Ya? Y no es nada difícil esto comenzar a graficar directamente. Espero que tengan ya esto hecho, que no haya problema. Y los últimos elementos que teníamos son paralelas y perpendiculares. Rectas paralelas, pendientes iguales, coeficientes de posición distintos. ¿Ya? Habrá un poco de, y esto fue lo último que estábamos conversando, estas últimas cosas del sábado pasado, y perpendiculares, el producto de las pendientes es menos 1, hay una excepción que hay que tener cuidado, que cuando ellos son paralelas a los ejes, porque también son perpendiculares. ¿Ya? Pero el producto de las pendientes no vale menos 1, porque tengo una indefinida con otra que vale 0. También son perpendiculares si son paralelas a los ejes. Es decir, si tengo una recta y igual a algo y x igual a algo, son perpendiculares. Ya. Y vamos ahora a, esto ya es encontrar que son perpendiculares, paralelas, a partir de los productos de las pendientes. Realizar perpendiculares. Y entramos a sistema de ecuaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Todo bien, perfecto. Esto lo habíamos alcanzado a ver. Entonces teníamos que el sistema de ecuaciones se puede pensar como dos rectas o como dos ecuaciones de primer grado, ecuaciones de primer grado, donde A son coeficientes de los números reales, B, E y F también son coeficientes de los reales, números. A ver, ¿quién llegó hasta ahora? A ver. Antonia Aysenur llegó. Ya, Aysenur llegó. ¿Y quién más llegó? Carolina Cornejo llegó. Cristóbal Moreno también llegó hace un rato. ¿Quién más? Felipe Mera, Francisco Vázquez. No, Francisco estaba. ¿Quién más llegó? Ya, Paz llegó. Sofía. Ya, y alguien más llegó ahora. No, se fue. Ya. Perfecto. Entonces estamos en sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones, la solución del sistema es el par ordenado, lo que satisface simultáneamente ambas ecuaciones. Es decir, si vean la solución tiene que ser respuesta, tiene que cumplir las condiciones presentadas en una de las rectas y en la otra. Y gráficamente corresponde a la intersección. Hay 5 métodos de resolución, pero acá se apuntan a 3 solamente. La igualación se despeja la misma incógnita y se iguala. Sustitución se despeja en una de las incógnitas y se reemplaza en la otra. Y reducción se amplifica de manera que al sumar
se cancele una de las incógnitas. ¿Ya? ¿Cuál se usa? Se usan las tres, dependiendo de qué me estén preguntando. ¿Ya? Hay veces en las cuales igualación es bastante práctica. Entonces, es conveniente manejarse con estas tres. Hay uno que se llama el método de Kramer, y no el humorista, y el método de Kramer se utiliza con un concepto de determinante, y funciona bastante bien. Ahora, si lo vieron en el colegio, perfecto. Si no lo vieron, está bien, no hay problema. Y el otro método es gráficamente, graficar las rectas y encontrar la intersección. ¿Ya? No es muy práctico graficar. Ahora, acá, cuando me piden si el par ordenado 2,3 solución, tengo que reemplazar. Supongamos que vamos a reemplazar en una que se vea acá en esa. Entonces, 2 más 3, 5, perfecto, ya cumple eso. Y esta sería 6 menos 6, 0, perfecto. Entonces, el 2,3 es solución del sistema. Acá, por ejemplo, la 2 es conveniente solucionarla por igualación, porque me piden el valor de Y. Entonces yo puedo igualar estos dos desarrollos, él y él. Todo igual a lo que está a la derecha, porque los dos tienen que valer lo mismo porque están igualados a X. Entonces, como debe satisfacer ambas ecuaciones, puedo igualarlo. Entonces acá, por ejemplo, para encontrar Y, me enfoco solo en encontrar Y por igualación. 2i más 14. Entonces llego acá que esto vale 5i igual 15, entonces la respuesta sería i igual 3. Perfecto. Entonces igualación también se usa. Ya, acá me piden encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Despejar y en la segunda, igualar, para tener solamente una ecuación con x. Despejo y acá, me queda que y va a ser igual a menos x medio más 2. Y acá lo directamente. Fran, llegó Fran. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Entonces, ahora tenemos nuestro sistema. Acá, por ejemplo, la forma más fácil de solucionar ese sistema, que está en el número 4, es por reducción. Reducción significaría específicamente, en este caso, sumar las ecuaciones. Entonces llego 5x igual a 5, por lo tanto x vale 1. Y reemplazamos el x igual a 1 en cualquiera de ellas. 3 menos y igual a 1, mejor la larga, porque queda y positiva y no me confundo con signo. Entonces me queda y igual a 4 menos 2, que es 2, de media. Listo, ahí está la solución. Reemplacemos, veamos si funciona. 1, 2 más 2, 4, bien. 3 menos 2, 1, perfecto. Listo. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones y acá, por ejemplo, tenemos que ver que las rectas que estén allí, cuáles son las coordenadas de A, B, C, D y P. Entonces la recta, vemos cuál recta es cuál. El coeficiente de posición en L2, bueno, ya me están diciendo que L2. Entonces esto valdrá de espejo Y, sería menos 4. Punto es menos 4. De espejo Y, este punto es 1. Para encontrar acá, evaluemos con Y igual 0. Y igual 0 me queda x igual a menos 3. Y igual 0, y acá me queda x igual a 2. Entonces esto vale 2. Y las coordenadas de P, tengo que encontrar la solución del sistema. ¿Cómo encontramos la solución? Vamos a hacer una reducción amplificando por 3 la segunda. Entonces me queda 6x menos 3x, pues sí, igual 12. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sumamos ahora. 5x igual 15. X igual 3. Sustituimos en la primera, por ejemplo, y me quedará 3y, eso es 3 menos 3, 3, 6. Entonces y vale 2. Entonces el punto es 3,2. ¿Y funciona bien? Sí. Está a la derecha de D y sobre B. Perfecto. Y veamos si es respuesta de ambas. Reemplacemos. Menos 3 más 6, 3 positivo. Bien.
6 menos 2, 6 menos 2, 4. Perfecto, funciona. Entonces, todo esto ya lo hemos visto y estamos solamente repasando, como tuvimos un día ayer que lo tuve libre. Ahora tenemos análisis de sistema de ecuaciones. El análisis de sistema de ecuaciones, vamos a usar una pantalla que ya había construido. Ya, hasta acá todo funcionando. ¿Despertaron? ¿También? Ya. ¿Están despiertos, chicos? Están tan calladitos que están, ni un comentario, nada. Así dicen, todo bien, sí, todo bien. Sí, despertaron. ¿Alcanzaron a tomar desayuno o están en este momento con pijama? Están con pijama, ni siquiera se levantaron. Ni siquiera se levantaron, están en la cama. Ustedes están, siguen feliz del día, pero y nada más que para que cambie el tema. Me cambien el tema. Le apuesto que la mitad, más de la mitad del curso está en la cama. Más de la mitad del curso están acostados. No, ¿cómo se le ocurre? No hace levantarnos. No, ¿qué? En la cama con el celular o con una tablet. Sentado en la cama. Mire, profe, para que no hable calumnias. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, Diego está bien. Se nota, netamente. Y ahí está el Nico. Sí. Ahí están juntos. ¿No? No. Es un refugiado. Pantalla verde. Sí, ¿Refugiado? pantalla verde. Allá. Sí, sí. Perfecto. Y el resto no pueden poner, apuesto que no pueden poner cámara porque están en este momento. No pueden poner cámara. Los pillos que están acostados. No estamos en condiciones, no se puede. Ya, a ver, no lo voy a hacer, casi se cae. Pero voy a conectar. No, tengo problemas, no puedo hacer. Intenté conectar cámara y casi se cae. Ay, no, ahí está un poquito de cámara, pero saben que está complicado porque casi se cae. Casi se cae la conexión. Ya. Vamos a análisis de solución entonces. Lo que tenemos por acá es verificar las características de las rectas, pensarlas como rectas. Entonces, debiera estar esto en acá. Ahí debería. No, ahí no estaba. Acá debe estar. Sí, ahí está. Gigantes. Ya. Ya. Lo que vamos a verificar es lo siguiente. Tenemos dos rectas escritas de la manera. Acá arriba estamos. En color azul, 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 sí, azul, azul. Entonces, tenemos nuestro sistema de ecuaciones representado y lo vamos a pensar como dos rectas. Lo que vamos a hacer con ellas es escribirlas y pensarlas de la forma principal. La principal. Como y igual a mx más n. Entonces, la raíz o solución del sistema de ecuaciones es la intersección de las rectas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que verificar siempre es que la raíz o solución es donde se intersecta. Entonces, ¿cuándo habrá solución? Cuando se cortan. Es decir, la intersección existe y es distinta de vacío. Existe solución. Perfecto. La condición para que se corten es que las pendientes sean distintas. Necesariamente las pendientes deben ser distintas. Porque si las pendientes no fueran distintas, serían paralelas o coincidentes. En cambio, como las pendientes son distintas, las inclinaciones son diferentes,
por lo tanto, en algún momento se cortarán. No son paralelas, no forman el mismo ángulo con el eje X. Ya. Despejamos la pendiente en ambas. Vimos recién que al despejar esta, que es casi principal, salvo porque el hecho que los coeficientes libres están a la derecha, ¿ya? La despejamos como y la forma principal, y igual mx más n. Entonces, la pendiente sería menos a partido por b, y la pendiente de L2 sería menos b partido por e. Lo que está acá. Ya, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos por menos 1. Acá, por ejemplo, multiplicamos por menos 1. Y lo que llegamos, y vamos a escribirla de la forma, el b lo pasamos dividiendo y el b multiplicando. Me queda que a partido por b debe ser distinto a b partido por e. ¿Qué significa esto? Esto es proporcionalidad, lo que implica que los coeficientes de las variables de x y de y, los coeficientes de x y de y, solo estos, ellos no deben ser proporcionales. Entonces, a por e debe ser distinto a b por e. Es otra forma de escribirlo, que a por e debe ser diferente a b por t. Estando ordenada x e y juntos, entonces a por e distinto a b por t. Entonces, con esa condición, o que el producto cruzado debe ser distinto de 0. O no debe ser 0. No pueden ser iguales. A por e no puede ser igual a b por t. Entonces, esa es una forma muy rápida de determinar si tiene o no tiene solución. Entonces, nuestra condición va a ser que esta que tenemos acá, lo voy a poner ahora, esta será la forma de determinar que tiene o no tiene solución. O tiene infinitas soluciones, o lo que venga a continuación. Entonces, a por e debe ser distinto a b por t. Luego, ¿qué pasa si son iguales? Si a por e es igual a b por b. Eso significaría, uno se puede ir devolviendo, que las pendientes son iguales. Tendremos dos posibilidades. Uno, que sean paralelas, es decir, no existe solución. Entonces, el que sean paralelas significa que no existe solución y no hay intersección. Condición necesaria para esto es que sean paralelas no coincidentes, ¿ya? M1 igual a M2, N1 distinto a N2. Entonces, los coeficientes de posiciones, que es C partido por B y F partido por E, deben ser distintos. Entonces, lo que voy a hacer, la voy a ordenar un poquito. El B lo voy a pasar multiplicando acá, hacia allá. ¿Dónde está? Flechita acá. Acá, lo voy a pasar multiplicando. No. Acá, ahora sí. Lo multiplico hacia allá y el D lo paso hacia acá. Y entonces queda ordenado de la forma que vimos anteriormente. A partido por D, B partido por E, y lo ordenamos, la otra también la ordenamos igual, el B lo pasamos multiplicando y el F lo dividiendo, ¿no? Sí, y podemos llegar a esta relación. ¿Qué significa esto? Lo que está acá. ¿Qué significa eso que está allí? Esta es la que me importa. Que los coeficientes, chicos, esto no está en el libro explicado, por si acaso. Los coeficientes de X e Y deben ser proporcionales. Por lo tanto, el producto debe ser igual. A por E igual a B por T. Deben ser iguales. Tal que si los sumo, me da 0. Entonces, pero los coeficientes libres, los que no tienen incógnitas, no deben estar en la misma proporción entre B y E. Entonces, generalmente, la forma de poder trabajar esto será encontrar, primero que si el producto es igual, luego encontrar si son proporcionales, habrá algún M que multiplicando, o mejor, vamos a poner otra letra, que no sea solo M. Habrá un cierto R que al multiplicar la primera o la segunda se obtiene la otra, son proporcionales, pero C y F, para que sean paralelas, no deben estar en esa misma proporción. ¿Ya?
Entonces podemos encontrar por cuánto multiplico una para llegar a la otra, y R no debería estar en esa relación. Y el producto cruzado, o la suma A por E menos B por D, debe ser 0 por los coeficientes libres no me tienen que ser lo mismo valor. Entonces, acá, por ejemplo, uno puede encontrar el R con el cual estoy multiplicando, y los libres no deben estar allí. Entonces, los coincidentes, ¿ya? O como le llama el DEMRA actualmente, las paralelas coincidentes, que eso genera una confusión, pero o son paralelos o son coincidentes. Paralelas coincidentes. Ya se ponen medio, complican la vida. Las coincidentes tienen infinitas soluciones porque todos los puntos pertenecen a las mismas rectas al mismo tiempo. Por lo tanto, las pendientes deben ser iguales y los coeficientes de posición deben ser iguales. Por lo tanto, una y otra, despejando todo y empleando inmediatamente esta, ¿ya? Se despeje, nos damos cuenta de que todos los coeficientes deben ser proporcionales. Por lo tanto, los coeficientes de una recta deben ser múltiplos de la otra. Por algún valor de los reales multiplico una para obtener la otra. Y eso significa que sean coincidentes. Una es múltiplo de la otra. Ya, hasta acá, ¿alguna duda? Estaba mute, ya. Como les decía, el DMR tiene que ser muy claro al respecto, si no va a generar esta confusión que se está en este momento. Las rectas o son paralelas o se cortan. No pueden, y si se cortan, no pueden ser paralelas. Y lo otro es que sea la misma recta, ¿ya? Es que sea coincidente. El hablar de paralelas coincidentes es lo que les genera confusión. Yo creo que el DENRE ahí va a modificar un poquito eso para no generar este tipo de confusiones. O son paralelas, o son coincidentes, o se cortan. Esas son las tres categorías. Es que no se cortan, son la misma. ¿Ya? Este año, ¿ya? Este año salió una publicación de ENRE en que establecieron ese criterio, paralelas coincidentes. Paralelas coincidentes. Como que me quedan que un rectángulo de un cuadrado. Entonces, acá lo que tenemos, primero vimos que si los coeficientes, para que exista solución, las pendientes deben ser distintas. Nico, hasta el momento yo diría no, las coincidentes no son paralelas.
¿ya? Las coincidentes no son paralelas. Las paralelas tienen pendientes iguales y coeficientes de posición distintos. Y es toda una discusión que en este momento tiene que... Y el problema que tiene Nicolás es que si incluyen un tema de ese tipo, ya van a generar una confusión y esas preguntas las evitan eso. Evitan qué cosa, generar controversia. ¿Ok? ¿Por qué lo hace? Porque ya es, el hablar de paralelas coincidentes ya es una contradicción. Y después que lo publicaron tiene que haber generado un montón de ruido, un montón de cartas de gente que les mail que tienen que haber enviado. Y eso genera ruido que no es necesario. Suficiente problema hay con que hacer la prueba y más encima tiene problemas conceptuales. No, córtenla. Ya. Infinitas soluciones son correctas coincidentes. Y fíjense, el vocabulario, nos quedamos con el vocabulario del libro. Rectas coincidentes. Y si no tienen solución, son rectas paralelas. Entonces, podemos verificar directamente estas ecuaciones, si tienen solución, no tienen solución o infinitas soluciones. Ya, ¿cómo? Con los productos cruzados de los coeficientes. Vamos a la primera. Yo voy a hacer las tres primeras, muy rápido. El producto cruzado, ¿cuánto va acá? Menos 30. Y el otro, ¿cuánto da? Menos 30. Tienen la misma pendiente. Y una es multiplicarla por menos 3. Me da la otra. Y si yo multiplico por menos 3, me da menos 12. Por lo tanto, son paralelas. B, menos 6 más 6. No da igual. Por lo tanto, se cortan. Acá no tengo que ordenarlo, multiplico. Menos 4, tienen la misma pendiente. Y una se obtiene multiplicando por 2. Y esta multiplico por 2. Por lo tanto, estas son coincidentes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Catalinas, ¿quedó claro? Ya. Entonces, acá lo que vamos a hacer es producto, por ejemplo, yo sé que esta es paralela y ella no es paralela, por lo tanto se cortan. Así, sin hacer ninguno, solamente sabiendo las relaciones gráficas. Acá está desordenado, así que la vamos a ordenar. La vamos a ordenar acá, por ejemplo, la primera la vamos a dejar menos x más 2y. Si se fijan, la de arriba y la de abajo son los mismos coeficientes, pero multiplicados por menos 1. Ah, por lo tanto son coincidentes. Listo. Acá, 24 y 24. Perfecto. Multiplico por 2 y obtengo la de arriba. Y acá no me da, por lo tanto son paralelas. Son la misma, coincidentes. Acá, menos 30, sería 36 positivo. 36 positivo el producto de los coeficientes. 4 por 9, 12 por 3, 36. Y la de arriba multipliqué por menos 3. Me da la de abajo. Perfecto, coincidentes. Una es múltiplo de la otra. Acá hay que ordenarlo un poquito. Menos x, menos 2y, más 2y, igual 3. Entonces, los coeficientes de las variables es 1 por menos 1. Pero el 3 no cambió de signo, por lo tanto son paralelas. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo ya vamos llegando? Es muy rápido esto. Para verificar si tienen solución o no tienen solución, basta con eso. Ya, el resto se lo dejo a ustedes. Ya, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? Nada, nada. Si tienen solución o no tienen solución. Y llegamos.
Aplicación del sistema de ecuaciones lineales, esto es planteamiento, nada más. No hay ninguna que sea muy difícil, la que me interesa, la única que me va a interesar realmente es la última, la 7. Ya, háganla mentalmente. Les doy 2 minutos, sin lápiz. Ya, les doy 3 minutos. A ver, 240 más 280. 240 más 280, 520. Sí, sí. Ya. Entonces, no hay que... Fíjense en esto. ¿Llegaron? ¿Lo pudieron hacer? Mentalmente, sin lápiz. Ya. La única que me importaba era esta. Ya, yo le hago la pregunta. Tengo 3 vacas, 7 terneros, 480. ¿Ya? Entonces tengo 7. ¿Cuánto eran? Las 3 vacas, los 7 terneros en 480. Y tengo 7 vacas y 3 terneros en 560. Y lo que me preguntan son 5 y 5. Entonces, 5 y 5. Yo me fijo que si sumo las 3 vacas más las 7 vacas, me quedan 10 vacas. Entonces ya tengo 10 vacas. Y acá los 7 terneros más los 3 terneros, esto es muy simétrico esto. Tengo 10 terneros. Y eso va a ser la suma de 480 más 560. Los 3 ceros los guardo y los voy a dejar guardaditos por acá arriba. 1, 2, ahí los guardo. Entonces, me enfoco directamente desde lo que la igualdad que tengo, llego a la incógnita. Me enfoco en la pregunta. Y lo único que tengo que hacer es dividir por 2. Nada más. Entonces, si divido por 2, tengo las 5 vacas con los 5 terneros. Y dividir por 2, puedo dividir por 2 cada uno por separado. Más fácil. Entonces tengo que sumar 240 más la mitad de acá, que es 280. Por lo tanto, estos son 520. Y los 3 ceros que habíamos guardado acá arriba, nos acordamos y lo ponemos los 3 ceros y son 520. Claro, son 5 vacas y 5 terneros. Y como tengo las mismas ponderaciones, las tres vacas y los 7 vacas, tengo formados ya las de lo que me están preguntando. Entonces, esta pregunta, lo más interesante que tiene es el hecho de que enfóquense en lo que le preguntan, no en encontrar cuánto vale una vaca y un ternero, no se pongan mecánicos en solucionar el sistema.
Si no, me están preguntando cuánto vale una vaca y un ternero por separado. Me están preguntando cuánto valen 5. Ahora, si me hubieran preguntado cuánto vale una vaca más un ternero, dividido por 10. Le quito un 0. Serían 52.000. No, miento, me equivoqué. Serían 1.040.000. No, 104.000. Ahí sí. ¿Ok? Enfóquense, y una de las cosas importantes que me interesa de esta parte es que de sistemas, enfóquense en lo que le preguntan, conteste lo que le preguntan, no solucionen necesariamente, contesten, enfóquense en contestar lo que preguntan. Y esto es válido en casi todas las preguntas. Hay que enfocarse en contestar lo que uno le pregunta, no en encontrar todas las soluciones, no, enfocarse en lo que uno le pregunta. Si me están preguntando por esto, encuentro eso, me enfoco en eso. Y eso, con eso uno ahorra mucho tiempo, mucho tiempo. Y esa es la forma de poder reducir y ser más rápido, enfocarse directamente en lo que a uno le están preguntando. No encontrar todo, no solucionar todo. Se acabó esta parte y vamos a lo que nos interesa de inecuaciones. De inecuaciones es bastante breve, no va a ser muy extenso lo que vamos a hablar, pero hay un par de cositas que sí me interesa rescatar, que son con respecto a... ¿Dónde está? Acá. Y es con respecto a las desigualdades. En las desigualdades, ustedes pueden sumar o restar a ambos lados. Eso no hay inconveniente, la desigualdad se mantiene. Si suman o restan a ambos lados, la desigualdad se mantiene. Si multiplican o dividen por un número que sea mayor que 0, tampoco hay problema, la desigualdad se mantiene. ¿Cuál es el único cuidado? Cuando multiplican o dividen ambos lados por un número negativo. Cuando multiplican o dividen por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Se modifica la relación entre ellos. Y este es el único cuidado que hay que tener. Todo el resto se solucionan exactamente igual que una ecuación. Entonces, cuando trabajamos con una inecuación, ¿cuál es el cuidado que hay que tener al multiplicar o dividir por un número negativo? ¿Ya? Y acá las desigualdades, si yo, por ejemplo, los recíprocos que inverso, ¿cómo llego a esto? Lo formo. Si ustedes tienen esta relación, por ejemplo, que... ¿dónde está? No. Si tienen... A ver, déjenme ordenar un poquito. Se me desordenó un poquito. Ahí. Entonces, si ustedes tienen esta relación que A es menor que B, siendo ambos positivos, yo puedo dividir por A y me quedará acá 1 menor que B partido por A. También puedo dividir por B. Podría dividido por AB, directo, un solo paso. Entonces me queda 1 partido por B menor que 1 partido por A, siendo ambos positivos. Ahora, si yo tengo que A es menor que B, vamos a dividir por AB. Como si ambos son positivos o ambos son negativos, esto es positivo, esto es 0, eso me quedará siempre que siempre se cumple que 1 partido por B es menor que 1 partido por A. Entonces uno puede trabajar algebraicamente, no tiene por qué sustituir. Entonces uno puede formar expresiones. Las desigualdades hay que saber trabajarlas. Ya, por ejemplo, acá en esto. ¿Qué me resulta interesante de todo lo que está allí? No reemplacen por número. Si yo tengo que X es menor que 1 y ambos son positivos,
yo puedo dividir por x, o multiplicar por x. Por lo tanto, x cuadrado es menor que x, y eso también es menor que 1. Y si vuelvo a multiplicar por x, seguimos encontrando que x al cubo es menor que x cuadrado, es menor que x y es menor que 1. Por lo tanto, cada vez que ustedes un número que está entre 0 y 1 lo van elevando a distintas potencias, cada vez es más pequeño, cada vez se acerca más a 0, siendo positivo, siempre va a ser positivo, mayor que 0. ¿Ya? Entonces uno puede hacer expresiones de este tipo, ir formando expresiones. Entonces la primera que está ahí arriba, eso es verdadero. Esto es falso. Porque si yo me enfoco en esto, que x al cubo es menor que x cuadrado, al formar esa expresión, llego pasando restando x cuadrado, me queda que x al cubo, esto es menor que 0. ¿Ya? Así que esa es falsa. Esta otra que tenemos acá me dice que x cuadrado más x es mayor que 0. Claro, pues si ambos son positivos es mayor que 0. Acá esto la voy a multiplicar, por ejemplo, por menos 1, para ver que sería x es mayor que 1. Mentira, x es menor que 1. Perfecto, hasta ahí ya no hay problema, se pueden ir formando las expresiones. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo dividir? Si tengo x menor que 1, ¿puedo dividir por x? Claro que sí, también puedo dividir por positivo, entonces me queda 1 menor que x, que 1 partido por x. Ok. ¿Puedo volver a dividir por x? Claro, entonces me queda 1 es menor, o mejor, 1 partido por x es menor que 1 partido por x cuadrado. Y eso también, esto es, 1 es menor que eso. Es decir, mientras, pues claro, porque este es un número, es una fracción que entre 0 y 1. Entonces al cuadrado me queda un número decimal menor que 1, una fracción propia, y al invertir me queda un número que es mayor que 1, una fracción propia. Perdón, impropia. Ya. Entonces, esto es jugar con desigualdades, no hay problema, y los intervalos. Tenemos los intervalos porque los intervalos ya lo hemos visto, trabajamos con ellos un poquito en, ¿cómo se llamaba esto? En estadística. Entonces, cuando se incluyen con el igual, eso va cerrado. Cuando no se incluyen, va abierto. Se simboliza. ¿Cómo se simboliza gráficamente? Se ennegrece. Cuando no está incluido, se deja en blanco. ¿Qué más? Y de ahí uno puede expresar las soluciones. ¿Cómo se soluciona una ecuación de primer grado con una incógnita? Bueno, se despeja como una ecuación y las soluciones pueden ser en forma gráfica, en forma de conjunto o en forma de inecuación. Las tres son equivalentes. ¿Ya? No hay mucho secreto en esto porque solamente es solucionarlo. Y el sistema es la intersección, lo que satisface a ambas inecuaciones o a todo el conjunto de inecuaciones al mismo tiempo. Vamos a resolver una que se vea difícil para que esto sea más práctico. Ya, esto. Ya, yo lo soluciono directamente, ni siquiera los voy a separar, voy a dividir por 2. Entonces, divido todos los elementos. Menos 9, menor que x, menor que 13. Entonces, gráficamente, eso respondería a intervalo abierto entre 9, menos 9 y 13. Y gráficamente, eso correspondería a lo que va desde el menos 9, abierto, hasta el 13, también abierto. Y esa sería la solución. ¿Se pueden solucionar estos tipos cuando tengo 3 elementos? Sí, se pueden solucionar simultáneamente sin inconveniente. No hay ningún problema con eso. ¿Hay algo más que resulte interesante que lo conozcamos de inecuaciones? Sí, hay algo más que resulte interesante. Inecuaciones con valor absoluto. Esto es lo último que nos puede interesar. Ahora, esto ya está en el límite superior, ya nos salimos un poquito de lo que realmente me interesaba. Pero lo que tenemos acá es
dos posibilidades para que lo analicemos en este caso. Si yo tengo una desigualdad con valor absoluto, una inecuación que sea mayor que algo, lo que me están pidiendo es que el número esté necesariamente de a la derecha, es decir, los x mayores que a, o tiene que estar más alejado los menores que menos a, porque esto es como una distancia. Entonces lo que necesitamos acá es que x sea menor que menos a. Y me sirven los de arriba o los de abajo. Por lo tanto, acá esto es un o una unión de intervalos. En cambio, cuando x es menor en valor absoluto, me queda el complemento del intervalo anterior, es decir, solamente me va a quedar la zona correspondiente a de menos a hasta a, este intervalo. Y eso lo podemos expresar como desigualdades, como que x debe ser un valor entre a y menos a. ¿Ya? Y si separo esto, son dos condiciones. X debe ser menor a, por otro lado, x debe ser mayor a menos a. Y debe ser así, y debe cumplir lo de arriba y lo de abajo. Y eso es una intersección de intervalos. Entonces, las grandes diferencias radican solamente en el signo que esté acá. En valor absoluto se resuelve de dos maneras distintas. Cuando es mayor, me lleva una unión. Cuando es menor, me lleva una intersección de intervalos. ¿Algo más que resulte interesante de todo esto? No mucho más. El diagrama de signos ya es excesivo, ya nos salimos del contexto, ya estamos muy lejos de lo que nos interesa realmente. Porque esto es para inecuaciones que son de grado mayor a 1 o para aquellas que sean con cocientes, es decir, inecuaciones de forma racional. Entonces ahí lo que hacemos es despejar a cero y evaluar signos. Esa es la condición. Excesivo, sí, ya acá no nos salimos. Nunca se ha preguntado esto, nunca, ni siquiera a nivel de la PSU, y ahora menos cuando está ya no está incluido dentro de los contenidos. Entonces, verlo pasa a ser un exceso. Que me ir cerrando algunas cosas. No, ya no, está fuera. Está fuera. Nunca se ha preguntado. Nunca, la temática de diagrama de signo, primer año de universidad. Ya, eso quedó. Se analiza, esto se analiza generalmente en límite. Entonces esto ya lo van a ver el primer año de U, el diagrama de signos, que corresponde específicamente a encontrar los valores donde se producen los cambios de signo de las expresiones. Y lo que utiliza es evaluar lo que sucede, los signos, nada más. Eso es lo que hace. Ya, y ya llegamos a funciones. Problemas con inecuaciones. Acá lo único que me importa es que no se confundan con el lenguaje. ¿Ya? Es decir, a lo menos es el mínimo, como mínimo, por lo tanto tiene que ser mayor o igual. Cuanto mucho es el máximo, es decir, estoy buscando los menores a ese valor. Como mínimo, nuevamente, valores que sean mayores que eso. Sobrepasa, tiene que ser mayor. No alcanza, no sobrepasa, tiene que ser menor. Tienen que leer bien estas cosas porque esto en general ¿dónde las vamos a usar las inecuaciones? Las inecuaciones las vamos a usar, ¿ya? Las vamos a usar en discriminante, análisis de soluciones de ecuaciones de segundo grado. ¿Dónde más aparecerán desigualdades? En las raíces, en raíces cuadradas, por ejemplo, para que sea número real. Ahí aparecerán como concepto a aplicar. Nosotros necesitamos que la cantidad subradical no sea negativa, es decir, mayor o igual que cero. Y esas van a ser las condiciones necesarias para que ciertos valores correspondan dentro de los conjuntos de los reales, para que satisfagan las condiciones necesarias, estén en los reales. Ya. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda?
algo que quieran saber, algo que necesiten conocer, algo que le ha presentado dudas. ¿Han avanzado? ¿Qué guías tienen pendientes? Bueno, aparte de las 2021, la 19, 2021, que son todos los de ecuación de ecuaciones, ahora tienen la 22, que es un control, la 23, que es ecuación de la recta, la 24, que es sistema de ecuaciones, y la 25, que es inecuaciones. Y estamos en la página 339. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? A la 1, a las 2, no han hecho el libro, no han avanzado nada. Ni guía ni libro, nada, nada. Yo doy más. La 25 del control. Tengo una objeción. ¿De qué era el tema, Aisenur? No lo he visto. Estas cosas las revisé a principio de año, pero como tesia, ¿y cuál es el problema? Si las homotesias son tan lindas, son semejanzas. Ya, haga una cosa, Aisenur. El próximo viernes la revisamos. ¿Ya? En clase. Porque ahí la mayor parte del curso habrá hecho el control. Y los que no lo han hecho, de aquí al próximo viernes lo tendrán hecho. ¿Ya? Está enojada. Se enojó. Sí. Estoy súper enojada. Ya. El próximo viernes lo revisamos sin inconveniente. Ya. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos... ¿hay alguna duda? Carbonero. No, irónico, sarcástico, ácido, cáustico, corrosivo. Entonces, ¿alguna duda? Vamos, salgamos de esa parte. Entremos directamente en... Ya, si tienen dudas de esta parte de ecuaciones de la recta, de la guía 24, acá, esta es la guía la 23 de ecuación de la recta, o de la guía 24 del sistema de ecuaciones, que es la que viene a continuación, ya, o de la guía 25, nos vemos la próxima, ¿cuándo se llama? El viernes, podríamos echarle un vistazo. Entonces, aprovechemos el rato que nos quedan 10 minutos y empecemos con funciones. Empecemos a trabajar con funciones. ¿Nos quedan cuántas clases? Nos quedan de octubre, nos quedan 3 clases de octubre. El próximo viernes, el sábado y el siguiente viernes. Porque el sábado 31 no hay clase. Nos quedan 3 clases de octubre. Ya, estamos a 17, claro. La próxima semana es 23, 24. Tenemos clases normales. ¿Ya? Y, ¿qué más? Y la siguiente sería el 30 de octubre. Chicos, si octubre se fue volando. Allá va. Mándale el saludo porque ahí se va. Se fue. ¿Ya? Y noviembre va a pasar igual de rápido. Y ya estamos a 17. Bueno, estamos a mitad de mes. Todavía estamos a mitad de mes. Por ese caso, estamos a mitad de mes. Pero la cantidad de actividades que estamos realizando hace que funciones, tenemos 3 clases para funciones con calma y tranquilidad. Y de allí, fíjense, en noviembre, las primeras clases de noviembre va a ser el 6 y 7 de noviembre. 6 y 7 de noviembre. Después tenemos 13 y 14. 20, 21, 27, 28. Perfecto, tenemos 8 clases en noviembre. No hay problema. Eso está bien. A menos que haya alguna suspensión por algún evento, alguna circunstancia, nos pongan jornada en día viernes, también podría ser una chance. Pero en principio tenemos 8 clases más. Y 10 clases en octubre. Nos quedan 11 clases. 11. 11 clases.
¿Ya? Y vamos bien porque llegamos a funciones. Llegamos a funciones ya. Y si se dan cuenta, funciones es el último tema importante que nos queda. Después un par de clases que tengamos con cuadrática, 3 clases con funciones, y nos quedan 3 clases para terminar la parte de potencia, raíces y todo ese tipo de cosas que realmente es un bulto. No es fácil de sacar eso. Ya, entonces comencemos con funciones. Y lo que voy a escribir es lo siguiente. ¿No está? Ya no está. Bueno, lo vamos a escribir. Entonces, vamos a partir con lo primero que nos va a interesar es la definición simbólica de qué es una función. Para todo X perteneciente al dominio, existe un único Y perteneciente al recorrido tal que f de X es Y. Y eso que está escrito en la parte superior es lo que nos va a interesar que ustedes reconozcan como una función. Entonces, comencemos a especificar esto y aclarar a qué se refiere esta situación. Entonces, vamos a considerar 2 conjuntos, no con rectángulos porque se ve muy feo. Vamos a considerar 2 conjuntos. Entonces, tenemos acá un conjunto y acá tenemos otro conjunto. Cuando hablamos de función, hablamos que estos son los X, estos son los Y, y los que pertenecen acá, X1, X2, X3, ya, etcétera, 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 están relacionados con los del otro lado, ya, que serán Y1, Y2, etcétera. ¿Ya? Los que están acá, este conjunto se llama dominio. Es el dominio. Lo que está acá es el recorrido. Los Y que tienen los X, de los cuales salen flecha, reciben el nombre de preimagen. Y a los que les llega flechita, reciben el nombre de imagen. Entonces, ¿qué es lo que dice en la parte superior? Dice que todos los X que pertenecen al dominio, todos, esa A al revés es para todo, todos los X que pertenecen al dominio se relacionan con uno y solo uno de los Y del recorrido. Y se define la función que toma el X y lo lleva al Y. Eso es lo que es una función. Ahora, gráficamente, ¿qué sería esto? Si yo lo hago en forma gráfica, ¿sí? Esta misma relación. Sabemos que los X e Y se pueden graficar en la abscisa y la ordenada. Entonces, si yo grafico la relación entre X e Y y obtengo una gráfica de este tipo, tal que al trazar paralelas al eje Y, paralelas a la ordenada,
trazo paralelas a la ordenada. Entonces vamos a escribir eso. Toda paralela a la ordenada debe cortar en solo un punto. ¿Ya? Entonces, si corta en más de un punto, no funciona. Si no la corta, tengo que eliminar esos puntos del dominio. Tengo que achicarla. Porque esto es lo que debe cumplir para hacer función. Todos los X del dominio, ¿ya?, deben estar relacionados con Y del recorrido. ¿Qué otros nombres tiene además esto? Cuando tomamos el conjunto lo más amplio posible, hablamos del conjunto de partida. Y acá el conjunto más amplio recibe el nombre de conjunto de llegada. Conjunto de llegada o codominio. Codominio. Que sería el conjunto más amplio. Generalmente uno dice, cuando piensa en conjuntos numéricos, de los reales a los reales. Ese sería el conjunto más amplio posible dentro de los conjuntos numéricos. Ahora, hay muchos ejemplos de funciones. Si pensamos, por ejemplo, ustedes y su número de carnet. ¿Es una función? Sí, porque ninguno de ustedes tiene dos números de carnet. Ya, habrá gente por ahí que pueda tener dos números de carnet, pero eso es otro problema. Pero ustedes, ninguno tiene dos números. Por lo tanto, eso es una función. Ustedes con sus números. Pero, por ejemplo, ustedes y los nombres de sus hermanos no necesariamente es función. Porque si tienen más de un hermano, los X tendrían dos imágenes. Y si no tienen hermano, sí, es una función. Está relacionado con la suma de los números, con los números del carnet. Es una relación de la suma. Pero no me acuerdo. Alguna vez me lo enseñaron. Ya. Chicos, esto es lo que hemos alcanzado. El próximo viernes, inicialmente, dudas. Se divide por 11. Se multiplica por su posición. Mira. El resto es el dígito. ¿Y K? ¿Y el K? ¿Cuándo es 0? Ya. Ok, chicos. Son las 9:35. Hoy día en la tarde, como les decía, a las 7 voy a hacer el repaso, revisión de preguntas de geometría. Y llegamos hasta acá. Trabajen, pónganse al día. Si se dieron cuenta, el tiempo pasa rápido y lo que nos queda ahora es seguir trabajando. Así que, colorín colorado, cuento de hoy